Internet está lleno de maravillas y también es una enciclopedia gratuita, con respuestas a cosas del presente y del pasado. ¿Encontraste algo extraño mientras limpiabas el ático en la casa de tu abuela y no sabes qué es? Google Images y muchos desconocidos de Internet están listos para ayudarte. Te mostraré algunos ejemplos interesantes. Lleva la cuenta de cuántos artículos reconociste. Este tipo encontró un frasco de polvo dorado en el ático de su abuelo y preguntó en Reddit qué podría ser. Tal vez tú lo sepas. Por suerte, los redditors tenían la respuesta. Este polvo se utiliza para grabar en relieve. Con un bolígrafo de relieve, escribes lo que necesitas en una hoja de papel. Luego echas el polvo sobre todo lo que escribiste. Un poco de polvo se pega a la superficie y luego retiras el excedente. El último paso es repasarlo con una pistola de aire caliente y ¡tada! Ya tienes un estampado dorado brillante, o del color que tenga tu polvo. Otro usuario de Reddit encontró esta cosa. Algo con una brújula, una pequeña pantalla y 2 ranuras. ¿Qué crees que es? Es un reloj con brújula que solía pegarse en el automóvil. La brújula está ahí para ayudar en la navegación. Antes, cuando no existía Google Maps, se usaban mapas normales, y las brújulas eran necesarias. La pantalla muestra la hora y las 2 ranuras permiten guardar monedas para los peajes. Las cosas se están volviendo más misteriosas. Los siguientes son estos cilindros sólidos. ¿Tienes alguna idea de lo que podrían ser? Son punzones para cabezales de máquinas de tornillos que se utilizan para darle forma a la cabeza de los tornillos. WSP Co. significa Wrentham Steel Products, una empresa de Massachusetts que suministra herramientas de estampado en frío. El 8R indica que es un punzón de cabeza redonda y el 372 significa que se fabricó en marzo de 1972. El 3P 2021 lo identifica como un punzón de cabeza plana Phillips y el 471 significa abril de 1971. Lo siguiente que encontró un usuario de Reddit me asustó bastante. No tenía idea de quién podría necesitar este tipo de artículo. ¿Y tú? Resulta que se remonta al siglo XVI y era bastante común en ese entonces. Se mencionó por primera vez en la década de 1550 cuando un naturalista encontró uno de estos ejemplares en una tienda junto al mar. Aparentemente en la antigüedad, los marineros capturaban rayas, las secaban y las tallaban para que parecieran sirenas. Luego se las vendían a los turistas para ganar algo de dinero. No tengo idea de quién las compraría, pero aparentemente eran bastante populares. Incluso tienen un nombre. Se llaman Jenny Honeyfur. Se cree que el nombre deriva de la frase francesa Jeune d'Amber, que se traduce como joven de Amberes, ya que en ese entonces se vendían comúnmente en Amberes. Algunas personas todavía las coleccionan, y ese redditor es el afortunado dueño de una rara momia de sirena. Aquí está el siguiente hallazgo realizado por un chico en una venta de garaje. ¿Sabes qué es? En realidad, no es tan aterrador como parece. Es solo un protector de pulgar para carnicero que se usa para proteger el dedo y evitar cortárselo. En estos días, los carniceros usan guantes resistentes a los cortes. El siguiente usuario preguntó en Reddit qué era esto. Lo encontró doblado con una tapa encima, y se puede desplegar para ser incluso más grande que un brazalete. ¿Se te ocurre para qué podría ser? ¿Puedes ver esos pequeños anillos de metal en la parte inferior? Se pueden unir a una tela y sirven como cierre para un bolso. Aquí está el siguiente hallazgo de otro usuario de Reddit. Un vial con líquido amarillo en el interior. ¿Alguna vez has visto algo similar? Aquí está la respuesta. Es un fusible de rociador antiincendios. Se pueden ver en muchos lugares públicos para protección. Se insertan en una tapa de tubería y sirven como tapón. Están diseñados para activarse cuando la temperatura alcanza un nivel determinado, y entonces el agua fluye directamente sobre el fuego. Los rociadores varían en color, dependiendo de la temperatura de activación. Los más comunes son de color naranja o rojo. Los amarillos y verdes son para temperaturas más altas, los azules para temperaturas aún más altas, y luego están los morados, que son para temperaturas aún más altas que los anteriores. Por último, los negros son los que se activan a 300 grados centígrados o más. Leonardo da Vinci diseñó un sistema de rociadores en el siglo XV, y todavía se usa en la actualidad. Otro hallazgo es una cápsula con muchas virutas de metal diminutas. ¿Alguna idea?
Bueno, son agujas de óxido de cobre. Están hechas de alambre de cobre de grado eléctrico virgen con una pureza del 99,9%. Es una píldora que se les da a los animales, como cabras, ovejas, corderos, ciervos, terneros, camellos y alpacas, como suplemento de cobre. La cápsula está hecha de gelatina y se disuelve liberando las agujas. Luego, las agujas también se disuelven, liberando el cobre, que es vital para la nutrición de estos animales. Necesitan cobre para mejorar su inmunidad, su crecimiento y su reproducción. Por ejemplo, las ovejas que no tienen suficiente cobre en su sistema tienen una lana que pierde su pigmentación. Los corderos con deficiencia de cobre pueden tener problemas en el sistema nervioso, y mantenerse de pie o caminar puede ser bastante difícil para ellos. Por lo tanto, las píldoras son importantes para los animales, pero los humanos deben evitarlas. Aquí tenemos un nuevo e interesante hallazgo de un usuario. Aunque no sepas qué es, puedes tratar de adivinarlo, porque la respuesta tendrá mucho sentido. Estos tramos de metal de la escalera están ahí para que sea más fácil barrer el polvo de las esquinas. Ahora tenemos aspiradoras y no es un problema llegar a esas esquinas, pero en los viejos tiempos este invento era genial. Aquí tenemos otro artículo divertido. ¿Qué crees que es esta tabla de códigos de colores? Son números. Mira, 1 es blanco, 2 es azul y 3 es rosa. 4 es 2 por 2, que son 2 barras azules. 5 es un color nuevo, el amarillo. Pero 6, que es 2 por 3, consta de 2 barras, una azul para 2 y una rosa para 3. Probablemente nada puede vencer a una sirena tallada en excremento seco, pero este elemento se acerca bastante. ¿Qué es? ¿Tienes alguna idea? Resulta que es solo un calentador de manos reutilizable. Hay un disco de metal en el interior. Al presionarse la almohadilla se comienza a calentar luego de producirse una reacción química. Bien, ¿qué crees que es esto? Honestamente, lo primero que pensé fue que era una puerta para gatos. ¿Tienes mejores ideas? Aparentemente son raspadores de botas. Eran imprescindibles en el siglo XIX. Los caminos tenían mucha tierra y la pared frontal de la mayoría de las casas tenía uno de estos para raspar el barro antes de entrar a la casa. Ahora que tenemos pavimentos modernos y limpios, los raspadores de botas no tienen mucha demanda, pero las casas antiguas todavía los tienen. Bien, tengo un par más, como este artículo, por ejemplo. Un usuario lo encontró pegado al mostrador de una cocina. ¿Has visto algo así antes? ¡Correcto! Es solo un abrelatas. Este metal... ¿Qué? Fue encontrado por un usuario de Reddit en una zona residencial de Francia. ¿Qué piensas que es? Un francés comentó que acababa de estacionar su bicicleta allí. Se trata de un portabicicletas. Otra rareza encontrada por un usuario de Reddit. Mi primera idea fue que era un tanque de almacenamiento de agua o algún tipo de filtro. Nunca adivinarás lo que es. ¿Estás listo? Es un instrumento llamado gopichand, también conocido como éctara. Está hecho de bambú y tiene una sola cuerda. Se usa en la música tradicional del sur de Asia y en la música moderna de Bangladesh, India y Pakistán. Este usuario de Reddit encontró un interesante objeto de metal en los bosques de Uruguay. A primera vista pensó que lucía como una flecha o parte de una ballesta. Y yo estoy de acuerdo con él. Pero resulta que es un termómetro para carne. Normalmente tendría los grados en la parte metálica y un tubo calentador en el medio. Cómo llegó a los bosques de Uruguay es todo un misterio.